Creced y multiplicaos, dice ese versículo del libro del Génesis, eh, cuando ya Adán y Eva, en el primer relato de la creación, han sido puestos en la vida por Dios. Me gustaría señalar que esta puesta en la vida de Adán y Eva está precedida por una noche, que en realidad no es la palabra noche la que aparece en el texto bíblico, sino hay una especie de referencia a cierto tipo de caos. Un caos como una especie de mar revuelto nocturno sobre el cual aletea el Espíritu de Dios. Las imágenes de un vuelo nocturno sobre un mar revuelto, teniendo en cuenta de que el mar es el lugar donde se ha originado en el planeta Tierra la vida, y es un símbolo de la vida y sobre todo de nuestra vida biológica y no solamente biológica, porque cuando nos sentimos tristes estamos más acuosos, a veces externamente, con los ojos húmedos o con las lágrimas que caen, que se deslizan hacia la tierra, a veces impidiendo el llanto explícito, pero hay algo que se derrama, y se derrama también nuestra agua, y no solamente en momentos de desolación o de desasosiego, sino también de una felicidad o de un momento de alegría, mejor dicho, que justamente uno diría que es un momento desbordante, porque ¿qué es lo que desborda? Desborda el trato rutinario con la vida, desborda y desencaja la costumbre de acostumbrarnos a acostumbrarnos, y así ad infinitum, diría Aristóteles. Esos momentos de una plenitud que en realidad es el atisbo de la plenitud que nosotros a veces podemos concebir especulativamente, no especuladoramente, especulativamente, y a veces podemos incluso darle una forma no solamente lógica, sino también a veces una forma estética, ¿no? Eso es lo que hace el arte, en ese desbordamiento que desde esa sustancia dionisíaca, en el sentido positivo, en donde hay una excedencia en la vida, en el estar en la vida, en esos momentos de alegría desbordante, hay una excedencia de sentido y de valor, una excedencia respecto de lo que es la medianía, los claroscuros y hasta la mediocridad. No digo dominante para no ser pesimista o para no ser insanamente escéptico, pero sí esa mediocridad que muchas veces predomina en la sustancia cotidiana. Entonces aleteaba un viento de Dios sobre este mar que, que es una especie de noche tempestuosa que precede a las obras de separación. La creación está narrada como obras de separación. Dios tiene que separar lo húmedo de lo seco, tiene que separar lo oscuro de la luz. Este caos, este mar revuelto, que es un mar que tiene sustancia, para que ahí, en esa sustancia, sea fecundada la vida de la criatura,
la vida de la creación, en este mar que también es el mar que describe la conmoción de Dios ante la dignidad de su obra creadora, la dignidad de su creación, la dignidad de su creación en el sentido doble, la dignidad de su acto de crear y la dignidad de la obra creada, de las criaturas. En realidad, la dignidad del acto de crear no se sostendría como tal si lo que se crea no es digno, de modo tal de que ante eso creado, entonces Dios se admira y se conmueve, agradece y se expande, se trasciende a sí mismo, y en los rostros que Dios mira con amor, hasta en las piedras creadas por Él, en esas sus creaciones Dios se conmueve y se mira, descubriéndose a sí mismo de una manera totalmente nueva, porque se mira y se descubre en tanto Dios, y se descubre y se conmociona ante su propio misterio divino, en la dignidad de las obras que Él crea y que salen de sus entrañas, y que tiene con ellas Él una indecible cercanía, pero no son proyecciones narcisistas de su vanidad donde Él se va a espejar y se va a solazar para seguir siendo más narcisista, sino que son verdaderas creaciones. Por lo tanto, las obras de un creador tienen una identidad y una dignidad muy propias e irreductibles a cualquier otra entidad pensable, imaginable, realizable. Irreductibles estas obras de un verdadero creador, irreductibles respecto del creador mismo. Las obras de un verdadero creador tienen dignidad, tienen intimidad, y por lo tanto su ser, el ser de cualquier verdadera creación, tiene un misterio propio, que por supuesto sale de las entrañas del misterio del Creador, pero no se reduce al misterio del Creador, es algo nuevo para el propio Creador, es algo inédito para el propio Creador, pero es algo nuevo y es algo inédito en donde el misterio del mismo Creador se recrea de manera nueva y se trasciende en ese misterio propio e irreductible que la criatura tiene de suyo y que la pone desde el amor en el mismo nivel de jerarquía que el propio Creador que la puso en el ser. Esto significa crear. Por lo tanto, estas aguas también reflejan el mundo interno y emocional de Dios. ¿Es que acaso cuando uno admira algo que descubre con tanto valor, con tanta dignidad, pero de tal forma que la presencia en la existencia de ese algo que uno descubre en las propias entrañas cambia el sentido de la existencia del propio creador que va a crear a eso que vislumbra en sus entrañas? Con esta conmoción, con esta expectación de una alegría que está por venir cuando la criatura advenga y esté frente al Creador, todo el momento previo es una noche, porque precisamente la obra creada, que es una obra amada por el Creador y por lo tanto liberada por el propio Creador, de Él mismo, la obra es libre, la criatura es libre, la criatura es amada, porque es creada en la libertad del Creador, es creada en la verdad del Creador, es creada en las entrañas más misteriosas del Creador, pero tiene un valor la criatura en donde el Creador se trasciende, se redescubre, vuelve a ser.
Y entonces ya no se trata de producir simplemente cosas, sino se trata de crear. Entonces la criatura no es lo mismo que exista a que no exista para el creador. Es más, cuando uno ha vivido un proceso de creación sabe que todo lo que va rodeando al momento muy próximo al advenimiento y a la consumación de la existencia de esa creación que uno quiere lograr, todo ese momento es un mar turbulento, es una noche. ¿Por qué? Porque la realización plena de la criatura, de la obra creada, es lo que va a dar una nueva luz a la existencia del Creador. Es la nueva luz que, por ejemplo, un hijo representa para la vida de sus padres. Entonces, ante la inminencia de la llegada de ese hijo o hija, esa inminencia es una noche, es un mar inestable, un mar que no está estable porque se va a trascender a sí mismo, porque ahora, antes de que ese hijo venga, todo pasa a relativizarse, porque todo el amor, toda la lucidez, todo el cuerpo, toda el alma están puestos a favor de priorizar la llegada de esa criatura nueva, que con su llegada va a dar una nueva luz a la existencia, y una luz tan fuerte, tan trascendente, tan decisiva, que ahora pensarse sin la existencia de la criatura es pensarse en una noche oscura, es pensarse en una situación irresuelta, en una situación de falta, de ausencia, de carencia profunda. Entonces, este mar embravecido, esta acuosidad de un caos sobre el cual aletea el Espíritu de Dios, es esta noche, esta conmoción, esta ausencia que está expectante por resolverse, esta carencia que está expectante por la llegada de esto nuevo que tiene que advenir en el ser y que otra vez va a renovar esa pregunta llena de admiración, llena de humildad, llena de apertura, llena de abismo en la conciencia y en la autoconciencia cuando percibimos el mundo. Esa pregunta que dice ¿por qué hay ser o hay seres en lugar de nada? Y la llegada de una nueva criatura abisma esta interrogación y a su vez la cura, la vuelve a resolver. Es una interrogación que se resuelve en la medida en que se formula de manera nueva ante el advenimiento de un nuevo ser que justamente alimenta la conmoción de la pregunta misma. Es una pregunta que se resuelve profundizándose como pregunta, iluminada como pregunta ante la llegada de una nueva criatura que otra vez renueva el misterio del ser, el misterio de la existencia. Entonces, creced y multiplicaos, le dice Dios a Eva y Adán. Vale la pena detallar que mientras Dios va haciendo estas obras de separación, se escucha y vio Dios que era bueno. Y Dios decía, hágase y la luz fue hecha. Sepárese lo húmedo de lo seco, y fue separado. Siempre en una especie de tercera persona del singular, sepárese, hágase. Hasta que viene el momento de la creación del hombre, varón y mujer, que a imagen
y a semejanza nuestra, dice Dios. Hagamos, aparece el plural, ese plural en Dios, que es correlativo del plural de Eva y Adán, en donde se sintetiza, se compone el misterio y la integración de la condición humana. La condición humana es masculina y femenina, y la condición humana se realiza como varón o como mujer. Y vale el principio del tercero excluido. Entonces, este plural, un plural misterioso, que es el plural de la primera persona en Dios, correlativo del plural del varón y la mujer, como diferenciación intrínseca a la unidad y a la integridad de esa unidad que refleja nuestra condición humana. Condición humana que está completa en este sentido genuino, no omnipotente, sino genuino, con el varón y con la mujer, y con la reciprocidad complementaria entre ambos, reciprocidad biológica, reciprocidad psíquica, reciprocidad espiritual. Uno se entristece como varón o uno se entristece como mujer, uno ama como varón o uno ama como mujer. En realidad es una ama como mujer. Y así, y vale la pena también resaltar que las obras de separación son imprescindibles, porque son obras que también tienen presente activamente a la inteligencia, al discernimiento. Las obras de separación son obras de diferenciación. La diferenciación está al servicio de diferenciar identidades, identidades que son realmente tales, porque son irreductibles a todo lo otro que esa identidad no es. Por lo tanto, son identidades genuinas. Son identidades que a su vez cada identidad es una genuinamente otra respecto de todas las otras identidades. Entonces, las obras de separación son obras de diferenciación. Y está bien, así está bien. Dios vio que era bueno eso. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno? Porque si después dos identidades quieren encontrarse, el encuentro no tiene que ser forzoso, el encuentro no tiene que ser predeterminado, ya sea lógicamente, ya sea dialécticamente, pero predeterminación al fin. Porque cuando hay identidades, y sobre todo identidades como las nuestras, que son identidades personales, libres, inteligentes, el encuentro tiene que ser fruto de la inteligencia, tiene que ser fruto de la libertad, tiene que ser fruto del discernimiento y tiene que ser elegido, tiene que ser querido. El valor moral de un encuentro radica en el amor, en la verdad y en la libertad. Si el encuentro ya está predeterminado, ya no es un encuentro, es una predeterminación mecánica. Entonces, tiene que haber una separación radical entre dos identidades para que el encuentro sea eso tercero que es fruto de algo trascendente y que podría no ser, pero es porque libremente las dos identidades así lo eligen. El mayor bien es el bien que es elegido. Es el bien que renace en una nueva manera de ser y de existir, en el corazón, en la libertad, en la voluntad y en la inteligencia, en el cuerpo y en el alma, que eligen a ese bien y que ofrendan su vida para que ese bien resplandezca. El bien realizado por obligación sin libertad no tiene valor genuinamente moral. Y no hablo de la moralidad entendida como un legalismo extrínseco que por lo tanto es vacío, es estéril, es asfixiante, es represivo, no. Hablo del valor moral en términos de una libertad que se destina libremente a favor del amor decisivamente para ofrendar su vida y para hacer que el amor exista en su vida. Entonces, la separación entre dos seres genuinos con identidad propia es una condición necesaria de que el encuentro entre esos dos seres sea amoroso, porque si es amoroso tiene que ser un encuentro libre.
Entonces, las obras de separación son obras de discernimiento y son condiciones de posibilidad para que la integración de todo lo que existe en el fondo solamente sea posible a partir de una ofrenda amorosa. Todo el universo, como lo dice San Pablo, ¿no? Toda la creación aguarda con dolores de partos, gime con dolores de parto por el advenimiento de Cristo resucitado en su segunda venida. Sí, pero nosotros no escuchamos a las piedras gemir con dolores de parto, pero en definitiva la creación sale de las entrañas de Dios y la creación tiene en su corazón más íntimo los gemidos inefables del Espíritu Santo, que son los gemidos del Padre y del Hijo en reciprocidad, que se abisman y se conmueven amorosamente y libremente, ofrendándose en toda la creación, en cada una de las obras de la creación. Ahí está todo el amor y toda la conmoción, todo el anhelo, todo el deseo y toda la vida de Dios puesta libremente para honrar a sus criaturas. Por lo tanto, somos nosotros quienes podemos detectar esos dolores de parto en las piedras, en los mares, en los océanos, en las estrellas. El arte habla de eso. Así que creced y multiplicaos. En el segundo relato de la creación del hombre también es digno mirar la escena donde Dios le va presentando a Adán. No estaba Eva, estaba Adán, y le presenta a Dios a Adán cada una de sus creaciones, porque dice, Dios quería saber cómo Adán iba a nombrar a cada una de las criaturas que Dios había creado. O sea que Dios no sabía y quería saber. Con lo cual, el bautismo humano que Adán le da a cada una de las criaturas, nombrándolas, dándoles lugar y reconocimiento, dándoles respeto y dignidad, mirándolas, nombrándolas y reconociéndose hermano de las creaciones de Dios, es algo que Dios necesita experimentar, necesita saber, porque es así como el Creador aprende más acerca de sí mismo en el espejo de sus obras cada vez que alguien ama a sus obras y desde su amor y desde su libertad resignifica a sus propias obras. Imaginen un gran compositor de música que por supuesto hace una gran obra, pero esa obra es interpretada por otros grandes músicos. Bueno, hay un montón de cosas que esa obra guardaba como potencialidad musical, estética, dramática, que solamente sale a la luz en el contacto y en el intercambio con un intérprete que ya no es el autor. Y el autor va aprendiendo todo el potencial que tenía guardada su propia obra gracias a la recepción de otros músicos que la interpretan, porque en esa interpretación se funden, como diría Gadamer, dos horizontes, el horizonte de la obra, el horizonte del autor en la obra, además del horizonte de la obra, y el horizonte del intérprete. Entonces están el autor, la obra y el intérprete, el nuevo intérprete. Hay una trinidad que se recrea y desde la cual el propio autor aprende y descubre nuevos sentidos guardados en su obra gracias a la ofrenda de un nuevo músico que la interpreta. Y yo creo que esta es la imagen de crecer y multiplicaos. Crecer y multiplicaos significa que está todo por hacerse y que está en manos de Adán y de Eva. Y en ese cotejo que Adán hace de las obras de Dios, que Dios le presenta a Adán, porque Dios quería saber cómo Adán las iba a nombrar, por lo tanto no sabía y quería saberlo, en ese cotejamiento, si existe la palabra, Adán se da cuenta de que falta algo después de que falta alguien, de que falta esa gran compañía recíproca. Y Dios se da cuenta que falta alguien porque Adán se da cuenta de que falta alguien. Alguien muy íntimo a Adán, alguien en el cual Adán se trasciende y se completa, también en el buen sentido, no en el sentido omnipotente de la autocompletud. Porque justamente la autocompletud en el sentido omnipotente va a ser la mentira de la serpiente a Eva. No, Dios no quiere que comas de este árbol, porque si coméis de este árbol serás
tan omnipotente como él, y entonces él perderá el privilegio de ser el único omnipotente, ¿no? Entonces, digamos, la serpiente le miente a Eva doblemente. Primero que le miente diciéndole, así que Dios les prohibió de comer de todos los árboles. No, de todos no le había prohibido. Y en segundo lugar, esta imagen desfigurada de Dios, como alguien omnipotente que quiere guardarse egoístamente un privilegio para no compartirlo, de modo tal de que al no compartirlo los otros no pueden ser tan omnipotentes como él. Bueno, esta es la gran mentira de la serpiente. No, todo lo que Dios había creado estaba dispuesto desde la confianza en Dios para Adán y para Eva. Ahora, Dios aprende que falta Eva, porque Adán descubre que falta Eva. Pero Dios le da a Adán, a Eva, desblindándolo, sacándole esa protección, esa costilla que protege el aparato cardiorrespiratorio. Dios desblinda a Adán para que el corazón de Adán esté ante el mundo, esté despojado de protecciones, esté ofrendado ante toda la creación. Y ante la presencia de toda la creación, el corazón desblindado, desprotegido, ofrendado de Adán, mientras Adán sueña en Eva, en quien le falta, imaginándola en sueños, Dios le puede entonces dar a Adán a la mujer, a ese alguien especial que sale de las entrañas de Adán y que trasciende a Adán, del mismo modo que la creación sale de las entrañas de Dios y trasciende a Dios. Y entonces, así como Dios se descubre de manera inédita y aprende más de su propio misterio divino ante la creación, así el varón aprende a ser varón ante la trascendencia de su mujer. Y del mismo modo, la mujer aprende a ser mujer a través de lo que un verdadero varón engalana en ella, dignificándola como mujer y respetándola como mujer. Es decir, el varón y la mujer están diseñados para crecer y honrarse mutuamente o para caer en la perdición mutuamente. Pero son la reciprocidad desde la cual es posible, por supuesto desde la libertad, porque somos personas, el verdadero testimonio amoroso, en el cual la diferencia, varón-mujer, gracias a una ofrenda libre y amorosa, compaginan la unidad de nuestra condición humana. O sea que la diferencia vuelve a estar presente porque de amor se trata. La separación vuelve a estar presente porque de amor se trata. O sea, los que se aman son alguienes libres que deciden sumergirse en la travesía de encontrarse. Y las obras del amor son estas obras. Las obras del amor son las obras en donde uno se entrega. Y uno se entrega y se destina a sabiendas de que lo hace decisivamente. Esta diferencia que también es trinitaria en Dios, ¿no? Ninguna de las personas divinas es omnipotente de manera unilateral. Cada persona divina es una relación. La paternidad no existiría, digamos, sin la filiación. Por eso el Padre existe no antes que el Hijo, porque el Padre es Padre y para eso se presupone un Hijo. Y el Hijo no existe antes que el Padre porque si es Hijo se presupone un Padre. Y por lo tanto el vínculo entre el Padre y el Hijo, la relación en la cual el Padre y el Hijo se trascienden uno en el otro y juntos se trascienden en el misterio del mismo amor que se les manifiesta como esa relación envolvente en la cual cada uno es quien es. Entonces el amor como relación trasciende al Padre y el Hijo, porque el Padre y el Hijo en el amor como relación ya piensan en la relación que es el amor respecto de cualquier otro que pueda estar
invitado a la mesa de esa relación amorosa. Es decir, que en esa relación, como amor, aparece cualquier otro capacitado, disponible, que elija amar, es decir, todos nosotros. Por eso el Padre y el Hijo viven al Espíritu Santo como el resplandor más íntimo del misterio que los constituye a cada uno. Y es el misterio en donde el Padre y el Hijo van más allá de ellos mismos, porque celebrando el amor que se tienen, se abren universalmente a todo lo que el amor puede incluir como amor y a todo otro que pueda ser incluido a favor del amor, de la verdad y de la libertad de amar. Por lo tanto, esta diferencia que está en Dios, en el fondo se recrea en la creación. Entonces, crecer y multiplicados significa que las obras de los hombres, las obras amorosas de los hombres, profundizan la comprensión que Dios tiene de su propio amor, tiene como creador, tiene de sí mismo en tanto Dios. Y esto también está asentado bíblicamente porque Dios firma una alianza, y en una alianza el poder lo tienen todos los aliados. Y el destino de la alianza es el destino común de todos los aliados, y el poder está repartido en los aliados, no es que el poder está en una sola mano. Por lo tanto, que Dios nos haya amado y haya firmado una alianza con nosotros significa que hay cosas que Él no puede, no porque se hace el que no puede, sino que no puede justamente porque la dignidad que tenemos nosotros es la dignidad de ser personas. Y por lo tanto, si somos personas, tenemos la dignidad de hacer cosas que nadie más puede hacer en nombre del amor y a favor del bien y de la verdad. Por lo tanto, el mundo se engrandece, se multiplica y crece en las obras nuestras que ya no puede hacerlas Dios. Y no puede porque sería ilógico que pudiera, porque entonces si pudiera, en realidad no tendríamos nosotros ninguna dignidad como personas. Y la persona es una palabra muy breve que encierra el misterio de todos los misterios, porque además el misterio de todos los misterios es el misterio de Dios y Dios es Trinidad de personas. Crecer y multiplicados significa caminar en la alianza con Dios, en la confianza con Dios, para darle al mundo, en ese mar donde aletea el viento de Dios, darle al mundo nueva luz con una criatura que es obra de la libertad que ama, es obra de la libertad que se ofrenda en la verdad y que da testimonio, y le da una nueva existencia al amor en su alma y en su carne. Y eso depende no solo de Dios, sino que depende de nosotros, porque Dios se ha puesto en nuestras manos y lo que nosotros hagamos resignifican el sentido que Dios tiene para sí mismo, porque Él ha querido ser con nosotros y no sin nosotros. Crecer y multiplicaos y tener atención en lo que en cada época y en cada momento el mundo necesita para crecer y multiplicarse en la verdad, en la libertad y en el bien. Creced y multiplicaos.